¿Alguna vez te has sentido atrapado en una vida que no refleja quién eres realmente? ¿Alguna vez has tenido la sensación de que estás luchando, esforzándote mucho, pero nada cambia en el exterior? ¿Como si el mundo ignorara todo lo que sientes por dentro? ¿Qué pasaría si te dijera que la realidad no está en tu contra? ¿Solo responde a quién crees que es? En este vídeo, descubrirás una historia basada en la ley de atracción y las profundas enseñanzas de Neville Goddard. Un viaje de dolor, silencioso, fe invisible y transformación real. Una historia que comienza con el fracaso, la duda y la soledad, pero que revela lo que sucede cuando alguien tiene el coraje de imaginar de manera diferente, incluso sin pruebas. Si estás cansado de esperar cambios externos y quieres entender finalmente cómo manifestar una nueva realidad desde tu estado interior, esta historia fue hecha para ti. Y si te pareció interesante esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal, dejar un me gusta y decirnos desde qué ciudad la estás viendo. El despertar silencioso, cuando te das cuenta de que todo comienza en el interior. ¿Alguna vez has sentido que la vida te empujaba hacia abajo sin previo aviso, como si todo estuviera fuera de tu control? ¿Alguna vez te has despertado con un nudo en la garganta, sintiendo que ya no tienes fuerzas para seguir, mirando a tu alrededor y viendo solo facturas, deudas, fracasos, rechazos y silencio? Hay días en que la sensación de impotencia es tan grande que simplemente levantarse de la cama parece un milagro, y aún así te levantas, pero por dentro algo está roto. Aquí es donde comienza nuestra historia. En el corazón de quien todo lo ha intentado, de quien ha creído y la realidad le ha roto el corazón. En el pecho de quien está cansado de escuchar promesas vacías, de leer frases bonitas que no cambian nada, de sonreír por fuera mientras por dentro gritan ayuda. Y tal vez si estás aquí, viendo esto ahora mismo, es porque en algún nivel silencioso, tú también lo estás sintiendo. Pero, ¿qué pasaría si os dijera que esa sensación de colapso es en realidad el principio? ¿Que tu punto más bajo no sea un final, sino una invitación? Neville Goddard, con toda la firmeza y ternura de quien sabía exactamente lo que era sufrir en silencio, dijo algo que parece simple, pero que lleva una clave. La principal ilusión del hombre es creer que existen causas externas a su propio estado de conciencia. Detente un momento, respirar, y escucha de nuevo, no con tus oídos, sino con tu corazón. No es el mundo el que te crea, es tu estado interior el que crea el mundo. Si eso es verdad, y lo es, entonces no estás estancado, estás distraído, estás tan acostumbrado a mirar hacia afuera, a reaccionar a lo que ves, que has olvidado el poder que reside en lo invisible, tu conciencia. Y aquí comienza el despertar, sutil, casi imperceptible, pero real. Imagínate sentado en el borde de tu cama, con los ojos cansados y la mente pesada. Afuera, el sonido de la ciudad continúa, bocinas, gente corriendo, problemas que pasan rápidamente. Allá adentro todo parece quieto, pero en medio de esta parálisis, algo dentro de ti susurra. ¿Y si dejo de reaccionar? ¿Y si empiezo a elegir qué sentir? Cierras los ojos por un momento, y en lugar de pensar en los problemas, por primera vez te preguntas, ¿cómo sería si todo estuviera bien? Y no responde con palabras, sino con imágenes. Te encuentras sonriendo. Ves entrar dinero. Sientes un alivio. Respira diferente. Por primera vez en semanas, quizás meses, tu cuerpo se relaja. Es solo un momento, pero es el comienzo de todo, porque en ese segundo sentiste paz, aunque sin motivo. Algo cambió. Habéis creado, aunque en miniatura, un nuevo estado. Y como diría Neville, el sentimiento es el secreto. El universo no reacciona a tus palabras, sino a tu vibración. Y en ese preciso momento sentiste algo nuevo. Emitiste una frecuencia de libertad.
Y aunque el mundo aún no ha cambiado, has cambiado. Y ese es el primer gran giro para nuestro protagonista, tú. No hubo ningún milagro externo. El dinero no cayó del cielo. No apareció ningún salvador. Pero dentro, algo despertó. Una semilla invisible ha sido plantada en el suelo de tu corazón. Un viejo recuerdo resurgió. No viniste aquí a sufrir, viniste a crear. Pero por supuesto, ese no es el final del sufrimiento. Es solo la grieta. El punto en el que la oscuridad comienza a ser desafiada por la luz. Todavía dudarás. Escucharás los viejos pensamientos diciendo que es una locura, que es solo imaginación. Pero esta vez no escucharás en silencio. Recordarás lo que sentiste. Y eso es suficiente para seguir adelante un día más. Esa es la chispa. El comienzo de la transformación. El comienzo del camino donde ya no esperas que el mundo cambie. Empiezas a cambiar desde dentro y eso lo cambia todo. Porque cuando empiezas a vivir como si ya fueras quien quieres ser, el universo no tiene más remedio que reaccionar. Pero calma, esto es solo el comienzo, porque en el siguiente momento de tu viaje sucederá algo aún más desafiante. Intentarás mantener este nuevo estado y el mundo te pondrá a prueba. La pregunta es, ¿resistirás o recordarás quién eres? La confrontación invisible. Cuando el mundo te desafía solo porque has cambiado por dentro. Pero aquí es donde comienza la verdadera batalla, porque sientes el alivio. ¿Recuerdas ese momento de paz? Sabes que aunque sea por unos segundos tocaste algo real, y cree, tímidamente quizás, pero con esperanza, que todo está empezando a cambiar. Pero el mundo, ese viejo escenario donde tus miedos siempre han jugado un papel protagonista, no parece tan preparado como tú. Y en lugar de flores, te lanza pruebas. Pequeño, afilado, silencioso, pero implacable. Sales de casa con un nuevo brillo en los ojos. Decide que ya no hablará como antes, que no repetirá más aquello de que la vida es difícil. Te comprometes, protegerás este nuevo estado, esa semilla de paz que plantaste dentro de ti. Pero entonces viene el mundo. Y esto ocurre de forma sutil. Un compañero de trabajo bromea sobre la positividad tóxica. Un amigo te interrumpe en medio de un discurso diciendo, vives en un mundo de sueños. Un miembro de la familia te mira a los ojos y te dice, has cambiado. No sé si para bien. Sientes el golpe. Él no es físico, pero resuena como un puñetazo en el pecho. Porque por primera vez no estás intentando convencer a nadie. Solo quieres mantener la fe. Y aún así, parece que está mal. Me siento solo. Aquí es donde el espectador se reconoce. Porque todos, en algún momento de su viaje de manifestación, pasa por este estrecho tramo del camino. Es como si el mundo estuviera probando, estimulando, provocando. ¿Estás seguro de creer eso? ¿Estás seguro de que no volverá a ser como antes? Y en el interior la duda amenaza con formarse. ¿Recuerdas que Neville dijo, asume el sentimiento del deseo cumplido? Pero ¿cómo puedes aceptar este sentimiento cuando todos a tu alrededor parecen reírse de tu nueva forma de ver la vida? ¿Cómo puedes seguir imaginando un futuro bello cuando la realidad te arrastra de nuevo al viejo guión? Pero entonces, algo sucede. Estás cenando con viejos amigos. El tema gira en torno a la crisis, las dificultades, la política, la inflación. Todos están de acuerdo entre sí, como un coro sombrío. ¿Oyes? Pero ya no está de acuerdo. No porque creas que eres mejor, sino porque algo dentro de ti ya no puede tolerar esa frecuencia. Sientes la disonancia. Y es entonces cuando uno de ellos, el más cercano, te mira y te dice con una mezcla de risa e ironía, ¿qué vas a decir ahora? ¿Que todo es vibración? La mesa estalla en risas. Pero tú no. Tú solo sonríe en silencio. Porque algo cambió. Ya no estás intentando demostrar nada. No es necesario. Simplemente lo sabes. Sabes que algo se está gestando en tu interior.
que incluso en medio de las críticas, las miradas de reojo y los juicios, hay una luz que late, y es la tuya. Y lo más increíble, en ese mismo momento, sientes pena por ellos, no por arrogancia, pero por empatía, porque veis claramente que siguen estancados en el guión de supervivencia, en el miedo a lo intocable, en la necesidad constante de aprobación externa. Ellos todavía viven reaccionando a lo que ven, mientras tú estás aprendiendo a vivir desde lo que sientes. Te levantas para irte. Di buenas noches educadamente. Nadie entiende por qué estás en silencio. Pero en el interior hay un sonido que crece. La convicción. En la acera, mientras caminas solo por la calle poco iluminada, el contraste entre el mundo exterior y el mundo interior nunca ha sido tan evidente. El viento toca tu cara y sonríes. No porque todo esté resuelto, pero porque sabes que ya no estás donde empezaste. Diste un paso que nadie vio. Y quizás lo más bello es esto, lo invisible que está creando lo visible. Has aprendido a respetar el silencio, protegiendo tu imaginación, y reconocer que cada crítica, cada juicio, cada sé realista, es solo un eco del miedo que cargan los demás, y que tú estás dejando atrás. Pero no todos son palabras bonitas. Sabes que el próximo desafío será aún más difícil, porque no vendrá de otros, vendrá desde dentro. Llegará cuando nada parezca funcionar, e incluso entonces tendrás que seguir creyendo. Estás a punto de entrar en el tramo más oscuro del viaje, la noche antes del milagro. ¿Te resistirás o se romperá? La respuesta está en el siguiente paso: el abismo interior. Cuando nada cambia en el exterior, pero todo está cambiando en el interior, y entonces el mundo queda en silencio. Ya no hay voces externas que cuestionen tus decisiones, no hay más discusión, ya no hay más enfrentamientos, pero además no hay señales. Lo que antes era ruido, ahora se ha convertido en eco. Todo parece haberse detenido, como si el universo entero estuviera en pausa. Te despiertas y todo parece igual. La misma habitación, la misma factura vencida, la misma falta de respuesta, la misma rutina. Los días y las noches se acumulan y comienzan a sentirse como la misma página pasada una y otra vez sin un nuevo párrafo. Es en este espacio, entre lo que has sentido y lo que aún no ha sucedido, donde surge la mayor prueba. Porque ahora ya no se trata de los demás, se trata de ti, acerca de tu fe, sobre tu lealtad a lo invisible. Ya no estás discutiendo con el mundo, pero está luchando contra la fatiga, contra el desánimo, contra la duda que susurra suavemente mientras finges estar en paz. Y quizás esta es la parte más solitaria del viaje de manifestación. Ese momento en el que nadie ve el esfuerzo que pones para no rendirte. Intenta mantener la práctica. Imagina, afirma, siente. Haz la técnica de Neville antes de irte a dormir. Intenta entrar en la escena. Visualiza el final, tal y como él enseñó. Pero en el fondo, una parte de ti empieza a gritar: ¿y si no funciona? ¿Y si me estoy engañando a mí mismo? Y ese grito resuena en el silencio mientras continúas, día tras día, con una sonrisa que empieza a sentirse forzada. Aquí el espectador siente profundamente, porque todos hemos pasado por este valle. El punto en el que el entusiasmo inicial se convierte en pesadez, donde la esperanza se convierte en esfuerzo. Y aquí es donde muchos se detienen. Ellos se dan por vencidos. Vuelven al viejo mundo, al viejo yo, a los viejos hábitos. Porque es más fácil vivir reaccionando que creyendo sin evidencias. Pero tú no te detienes. Incluso entre lágrimas, insistes. Incluso con el corazón pesado, cierras los ojos y lo intentas de nuevo. Incluso sin tener nada que celebrar, estás agradecido. Y es en ese momento, en ese aparente fracaso, que algo invisible comienza a moverse. No fuera, dentro de. Porque lo que ahora muere no es tu sueño,
Es tu antigua identidad. La versión de ti que necesitaba pruebas. Quien vivió esperando. Eso solo lo creí después de verlo. Ella se va. Y él está luchando. Porque el ego no muere sin ruido. Empiezas a darte cuenta de que no te están destruyendo. Está siendo reconstruido. El dolor no es el final. Es el parto. Y es ahí. Justo ahí. En el fondo del pozo emocional. Que algo sucede. Una noche te derrumbas. No hay palabras. Solo lágrimas. Te arrodillas. No como alguien débil, sino como alguien que finalmente está listo. Ya no ruegas más. Usted reclama. Pero a diferencia de antes, ahora no hay teatro. Solo verdad. Solo entrega. Está hecho. Susurras, con el corazón al descubierto. Soy lo que elijo ser. Y por primera vez lo sientes sin necesidad de ver, de tocar, de saborear. Sientes que lo sabes. Y luego, dormir. Y esa noche, algo se reordena. A la mañana siguiente, todavía sin saber por qué, te despiertas diferente. No hay grandes eventos, ninguna noticia milagrosa. Pero algo está en calma, es ligero, está lleno. La mente intenta buscar razones, pero el corazón ya entendió, pasaste por el abismo. Y lo que poca gente sabe, pero Neville siempre lo supo, es que es precisamente en ese momento, en ese punto en el que te niegas a rendirte incluso sin pruebas, que la realidad empieza a ceder, que lo invisible empieza a tomar forma, que el nuevo mundo comience a esculpirse con la fidelidad de tu corazón. Ya no te sientes ansioso, porque ahora ya no necesitas que el mundo te lo muestre. Te has convertido, y a medida que te conviertes, todo comienza a llegar a ti. Pero esto es solo el comienzo del milagro, porque ahora, la realidad va a hacer algo que nadie espera. Te inclinarás ante tu convicción, y te mostrará por primera vez el reflejo de lo que asumiste en aquel entonces, cuando todo parecía imposible. Prepárese. La manifestación está a punto de tocar el mundo físico, pero primero, ella necesita mostrarte que tú nunca volverás a ser el mismo. La manifestación silenciosa. Cuando el mundo te reconoce porque tú ya te has reconocido, no fue un milagro ruidoso. No hubo fuegos artificiales, ni música de fondo, ni público. Ocurrió como realmente ocurre todo, en silencio. A la mañana siguiente te despertaste diferente. No había ninguna razón aparente, pero algo no andaba bien. El mundo se sentía igual, el mismo ruido de la calle, las mismas caras en el transporte público, los mismos mensajes sin respuesta. Pero su interior estaba en paz. Tú lo sabías. Sabía que algo iba a suceder. No por una señal externa, sino porque su frecuencia había cambiado. Ya no eras quien esperabas. Fue él quien lo recibió. Y eso lo cambia todo. La vida, como un espejo que tardó mucho en responder, comenzó a reflejar su nuevo estado. Un antiguo cliente se ha comunicado nuevamente con usted. Se ha depositado una cantidad inesperada en su cuenta. Una invitación a una oportunidad llegó, aparentemente de la nada, pero nada de esto te sorprendió. Porque en el fondo, ya lo has visto todo antes, en tu mente, en tu corazón, en esa escena imaginaria que repetiste durante días, noches, entre lágrimas y silencios. Sentiste todo esto antes de que sucediera. Habitaste este final aun cuando nada a tu alrededor lo confirmaba. Y ahora, lo invisible comenzó a tomar forma. Pero lo más hermoso fue lo que nadie vio. Porque a medida que el mundo comenzó a adaptarse a tu nueva vibración, ya no sentiste la necesidad de demostrar nada. No me apresuré a contarlo, publicarlo o mostrarlo. Acabas de vivir, con la tranquilidad de quien entiende que la realidad no es un premio, sino un espejo. Y fue en ese momento que las mismas caras que antes reían empezaron a verse diferentes. Un amigo, el que te llamó lunático, te envió un mensaje tarde en la noche. ¿Puedes explicarme eso que mencionaste sobre visualizar? Estoy pasando por un momento. Sonreíste, no por venganza, pero por compasión.
El otro día, un familiar te tomó aparte durante el almuerzo del domingo y con los ojos húmedos te confesó: te juzgué. Pensé que estabas loca, pero te vi cambiar. Explícamelo, por favor. Y lo explicaste. Pero esta vez, sin ganas de convencer, sin el afán de demostrar, hablaste con ligereza, como si solo ofrecieras un camino. Pero entiendes que cada uno necesita caminar por su propio pie. La manifestación no te dio poder, ella te dio humildad, porque entendiste que el verdadero milagro no fue el dinero que llegó, ni siquiera el nuevo trabajo, ni siquiera la cura. El verdadero milagro fue que recordaste quién eras. Y eso nadie te lo puede quitar. Ahora miras hacia atrás y casi no reconoces ese viejo tú. El que pidió pruebas, quien vivía ansiosamente esperando una señal, quien reaccionó ante el mundo como prisionero de las circunstancias. Hoy en día vives por conciencia. No te desesperas cuando algo se retrasa, porque sabes que el tiempo solo existe para que la fe se revele. No te saboteas cuando algo bueno sucede, porque entiendes que lo mereces, no por el esfuerzo sino por la vibración. Y lo más bonito es que esto es solo el comienzo, porque la conciencia no tiene fin. Cuanto más asumes, más te conviertes. Cuanto más sientes, más recibes. Cuanto más te alineas, más se dobla el universo. Pero quizás lo más emocionante no es lo que ganaste, sino lo que ya no necesitas. Ya no necesitas la aprobación de los demás. Ya no es necesario el consenso de la multitud. Ya no necesitas que el mundo diga sí para validar tu elección. Ya te has dicho que sí a ti mismo. Y eso lo cambia todo. Porque ahora, sin prisa, sin desesperación, sin ruido, caminas como quien ya eres. Como enseñó Neville, ser consciente de ser es ser. Y tú eres. Hoy sois la prueba viviente de que la fe silenciosa crea realidades. Esa imaginación, cuando se alimenta con la verdad, florece. Que no es locura vivir para el fin, es libertad. Pero antes de terminar, una última pregunta resuena en el aire. ¿Estás listo para ser el próximo? ¿Estás dispuesto a superar la duda, el juicio, el silencio y permanecer fiel a tu nuevo estado, incluso cuando nadie te crea? Porque si dices sí, el universo entero te responderá, no inmediatamente, no con aplausos, pero con reflexiones, con sincronicidades, con oportunidades, con encuentros, con milagros. Y cuando suceda, recordarás el día de hoy, desde ese momento en el que, en medio del vídeo, con el corazón encogido, sentiste algo diferente, como si una parte olvidada dentro de ti hubiera despertado. No ignores esto. Este sentimiento es el llamado, el que solo aquellos que están preparados pueden escuchar. No hace falta gritar, ni siquiera convincente. Simplemente tienes que aceptarlo. Porque, como dijo Neville, atrévete a asumir que ya es, y el mundo no tendrá más opción que reflejarlo. Y ahora es tu turno. Si has llegado hasta aquí, si tu corazón vibró en algún momento de esta historia, es porque, en algún nivel profundo, ya has empezado a recordar. Recuerda que tú no eres el efecto, tú eres la causa, que no es necesario esperar a que el mundo cambie para cambiar desde dentro, y que todo lo que deseas ya existe, solo espera tu permiso para hacerse visible. Esta historia no trata de milagros caídos del cielo, se trata de milagros que surgen desde dentro. Se trata del coraje de seguir adelante incluso cuando no hay aplausos. Sobre la fe silenciosa que, día tras día, transforma quién eres, hasta que el mundo no tiene más remedio que reflejarla. El viaje no termina aquí. Puede que este vídeo haya terminado, pero tu nuevo estado apenas está comenzando. Y ahora, la pregunta es tuya. ¿Estás dispuesto a permanecer fiel a lo que eliges sentir, incluso cuando nadie te está mirando?
Si este mensaje tocó algo dentro de ti, si en algún momento de la historia pensaste, esto es exactamente lo que estoy experimentando, entonces escribe aquí en los comentarios. Lo supuse, ya lo estoy. Y dinos desde qué ciudad nos estás mirando, para que tu fe silenciosa pueda inspirar a otros alrededor del mundo. Y si conoces a alguien que necesite escuchar esto, alguien que está a punto de renunciar a un sueño, envía este video. Compartir. Tal vez este sea el momento que reavivará la luz en el corazón de alguien. Usted no está solo. Todos estamos aquí, aprendiendo a recordar quiénes somos realmente. Y cuando uno se reconecta, todos se levantan. Está hecho. Se está creando. Ahora, depende de ti.